Buenas noches con todos. Siendo las 9 en punto de la noche, les damos la bienvenida a la cuarta sesión del Decameroncito de la Evidencia, organizado por la Red Evidencia en Salud de Perú. El día de hoy vamos a discutir dos artículos, una secuencia de 10 artículos que hemos venido discutiendo desde ya 3 semanas atrás. El día de hoy vamos a discutir el séptimo y octavo artículo en este Decameroncito de la Evidencia, cuyo principal objetivo es dar nociones básicas sobre la medicina basada en evidencia. ¿Qué es la Red de Evidencia en Salud? ¿Qué es la red? ¿A qué se dedica y por qué hacemos esto? Bueno, vemos cada día que hay diferentes posturas respecto a los adelantos científicos. Estamos viendo muchas opiniones sobre las vacunas, sobre qué medicinas dar, qué no, por qué darlas y por qué no. Esta red de evidencias en salud reúne personas de diferentes profesiones y estudiantes interesados en poder difundir la medicina basada en evidencia, organizando diversas actividades como la presente, que es una discusión de artículos, y bueno, difundir información relevante sobre medicina basada en evidencia para que nosotros como población, como médicos o como allegados a cualquier decisión en salud, podamos clasificar y poder discernir cuáles son las mejores estrategias para basar nuestras decisiones en salud, tanto si somos médicos, si somos pacientes o si somos la población en general. ¿Qué beneficios han tenido los miembros y los participantes? Van a participar de las actividades académicas como la presente, que es una de las primeras que se están organizando, recibir material educativo a través de nuestros diferentes grupos en redes sociales como WhatsApp, Telegram. También se puede participar la población en general siguiendo esta transmisión en vivo a través de Facebook Live. ¿Qué es lo que nosotros pedimos a nuestros miembros o a los participantes? Ser críticos y poder discutir lo que nosotros vamos a conversar el día de hoy. No queremos que esto sea una charla unidireccional en la que solo nosotros hablemos, sino también queremos recibir todas esas dudas que ustedes tengan respecto a lo que se comience a hablar. Quizás ustedes tengan un punto de vista diferente, hayan leído algún artículo que contradiga lo que estamos diciendo, y la idea es generar este debate, esta discusión, y así poder sacar conclusiones que nos enriquezcan en este camino de la medicina basada en evidencia. Ok, chicos, como les dije, vamos a discutir dos artículos más respecto a esta lista de 10 artículos que hemos tenido, 10 artículos esenciales para la práctica de la medicina basada en evidencia. Son artículos básicos que nosotros podemos encontrar quizás ahora, artículos mucho más actuales. Sin embargo, vemos que son muy esenciales, cortos, para poder entender los principios de la medicina basada en evidencia. Ya hemos tenido 3 sesiones las semanas anteriores y hoy toca la cuarta sesión en la que vamos a discutir los artículos 7 y 8. ¿Cuál es la dinámica? Desde una semana antes, nosotros compartimos 2 artículos de estos 10 para poder leerlos durante la semana, en nuestros tiempos libres, y poder generar esos debates durante la semana en las redes sociales. El martes en la noche nosotros hacemos unas preguntas básicas para ver la lectura, si ha sido fructífera, y el miércoles, como hoy, hacemos una discusión grupal a través de estas sesiones que se transmiten tanto por Zoom, para los que quieran unirse, o por Facebook Live. La forma en la que vamos a trabajar son una presentación de 10 minutos, 10 a 15 minutos de un artículo. Luego vamos a dar un tiempo
para preguntas, para el debate, y continuar con un segundo artículo también por 10 a 15 minutos, y dar nuevamente un tiempo a preguntas, a sacar conclusiones finales respecto a lo que hemos conversado durante la charla, durante esta discusión, y poder concretar estos conocimientos. ¿Cómo pueden participar? Fácil. Si están en Facebook, dejen sus comentarios en el video. Si están por Zoom, manden en el chat cualquier tipo de comentario que ustedes necesiten. Cuando estemos en el tiempo de preguntas, ustedes pueden solicitar activar su micro para poder darles pase y hacer esto mucho más dinámico, que es la idea. El día de hoy tenemos a Andrés Pacherres y a Juan Ambrosio, quienes nos van a hablar de un artículo cada uno. Vamos a comenzar con Andrés Pacherres, con el artículo número 7. ¿Cuál es la evidencia de la enseñanza de medicina basada en evidencia en el posgrado? ¿Cambia algo? Y Juan Ambrosio, que nos va a hablar del artículo número 8, medicina basada en evidencia, un comentario sobre las críticas comunes. Comenzamos con Andrés Pacherres. Como dije, él va a tener a cargo el artículo número 7 y vamos a seguir luego con Juan. Andrés, ¿estás allí, por favor? Sí, aquí estoy. Voy a dejar de compartir para que compartas tu pantalla. Listo. Muy buenas noches con todos. Soy Andrés. Y vamos a discutir el artículo número 7 de esta serie, que es cuál es la evidencia de que la enseñanza de medicina basada en evidencias en el posgrado cambia algo, ¿no? Es una revisión sistemática, que es el manuscrito que teníamos que revisar. Entonces, para hacer en primer lugar un breve resumen del estudio, es una revisión sistemática de estudios controlados aleatorizados o no aleatorizados y estudios pre-post que buscaba comparar la enseñanza de MBE o lectura crítica con un grupo control o basal antes de la enseñanza en estudiantes de posgrado para medir logros de aprendizaje y mejora de salud en pacientes. Estos logros de aprendizaje se dividen en diversos porque el aprendizaje es multidimensional, se divide en conocimientos, en habilidades de lectura crítica, en actitudes y en comportamiento. Y además se buscó evaluar la mejora de salud en los pacientes. Acá es el puntero. Se incluyeron 23 estudios, 12 fueron pre-post, 4 aleatorizados y 7 no aleatorizados. Esta revisión sistemática compara dos métodos de enseñanza como tal. Uno que integra la enseñanza de la MB en la práctica clínica, mientras que otros son standalone learning o para entendernos mutuamente, cursos teóricos o cursos como journal clubs, por ejemplo, o workshops que se realizaban acerca de MB y de lectura crítica o habilidades de lectura crítica en artículos científicos. Entonces, eso es el gráfico o la primera figura que muestra el manuscrito acerca de cuántos manuscritos encuentran algún cambio o no encuentran cambio en cada uno. Como ven, en cada dominio del aprendizaje, de la intervención de un aprendizaje integrado, todos encuentran algún cambio, ya sea en conocimiento, en habilidades, actitudes o comportamiento. Mientras que en standalone teaching o cursos teóricos como tal, es bien variado, incluso en actitudes no encuentra cambio. Pero vamos a ir desmenuzando cada uno. En términos de conocimientos, se refiere a lo que uno puede, por decir así, sacar dentro de un examen, a lo que uno sabe en teoría acerca de la MBE o acerca de cómo se lee críticamente un artículo. Se encontraron 17 manuscritos y todos indicaban mejora de conocimientos en ambas metodologías, lo cual era algo positivo. Sobre las habilidades de valoración crítica o de lectura crítica, para el standalone teaching o los cursos, 3 de 7 encontraron una mejoría, pero esta fue una mejoría, una fuerte evidencia débil. Mientras que en los cursos integrados, los dos estudios que evaluaron las habilidades de la evaluación crítica, los dos encontraron una mejoría y se calificó como buena evidencia. Sobre las actitudes, es decir, sobre qué tan motivados pueden estar los estudiantes de posgrado con respecto
a la enseñanza de MB o hacia querer adoptar habilidades de lectura crítica. En los cursos o standalone teaching se encontraron 0 de 3. Se encontraron 3 manuscritos en los cuales ninguno encontró alguna mejoría, mientras que en 3 manuscritos que valoran actitudes en la metodología integrada, los 3 encontraron alguna mejoría y fue calificado como buena evidencia por los autores. Sobre temas de comportamiento, 9 manuscritos evaluaron la intervención de los cursos y solamente 2 encontraron un cierto grado de mejoría, mientras que en el integrado, como ya lo había mencionado previamente, todos encontraron una mejoría. Sobre los desenlaces de pacientes, que lo hemos visto acá, que era parte de los desenlaces a evaluar, ningún estudio midió esto, pero los autores en la misma discusión menciona de que puede tener ciertos potenciales beneficios por cambios de comportamiento, que lo mencionan en este desenlace. Y ahora vamos a disgregar el porqué de cada uno, ¿no? Esas son ambas metodologías. Uno que es una práctica integrada, ¿no? Y el otro es los cursos por separado, o standalone o teóricos. Entonces, ¿cuál es la diferencia en primer lugar? Sobre la necesidad de la información, uno busca de que la parte integrada busca de que el estudiante, el learner, pueda identificar un problema clínico real y ya no sea sobre casos hipotéticos o sobre problemas clínicos predefinidos ya por los organizadores del curso, como lo menciona en la otra intervención. Y que la evidencia que van aprendiendo y que van adquiriendo se puede enseñar de manera activa junto con el problema clínico que están tratando de resolver. Mientras que en los cursos normales o teóricos van a tener esa falta del contexto clínico, ¿no? Todo se va a basar en aspectos hipotéticos de puede haber este problema, puede haber este otro, y no va a haber una aplicabilidad necesariamente activa, ¿no? Sobre el reinforcement, que es básicamente cómo uno puede reforzar el conocimiento y hacerlo de manera activa. En la parte integrada se adquiere el conocimiento y las habilidades a través del uso práctico de lo aprendido y se resuelven problemas clínicos y se identifican las barreras, que es algo muy importante para los estudiantes, para que puedan saber cómo solucionar esa barrera y qué recursos tienen para ello. Mientras que en los cursos teóricos, al no tener contexto clínico, se adquiere un montón de conocimiento como tal, se puede adquirir todo el conocimiento, se pueden sacar unas muy buenas notas teóricas. Sin embargo, este conocimiento no va a poder ser aplicado. E incluso si al no tener una aplicación como tal, la curva de aprendizaje puede bajar mucho más rápido. Sobre el aspecto de enseñanza y aprendizaje, mientras uno, como bien lo menciono, está más orientado a la resolución de problemas clínicos reales, el otro son casos hipotéticos, ¿no? Y no pueden ser disgregados o no pueden ser debatidos más a fondo, ¿no? Mientras que en los cursos, en la enseñanza integrada se tienen journal clubs, se tienen las rondas o discusiones de caso en los que donde se incorpora la evidencia y lo aprendido para aprender de mejor manera. Y sobre el uso de la información, en una como está más directamente relevante, hay una motivación adicional para el estudiante y esto es más fácil de poder aprenderse y de ser recordado cuando se requiere. Mientras que en los cursos teóricos como tal, se olvida mucho más rápido y no se puede recuperar tan rápido o tan eficientemente. ¿Y por qué se da esto? Los autores mencionan en la discusión sobre la comparación entre los principios de aprendizaje de adultos y de niños como tal, que se refiere a la andragogía y la pedagogía. ¿Qué es la andragogía y la pedagogía? Básicamente, cómo es hacia qué personas va a estar orientado el aprendizaje. Mencionan de que como en el posgrado uno ya es más independiente, ya no depende tanto de una currícula, el aprendizaje es más autodirigido, mientras que en la pedagogía, que puede estar también relacionada al pregrado, está más orientado al profesor, a una currícula, a ciertos logros de aprendizaje y así. El conocimiento como tal, como
lo mencionaban acá, va a estar más orientado a la resolución de problemas y como tiene valor inmediato, va a haber mayor motivación, que es lo que se menciona acá. Mientras que en la pedagogía, como la información está basada en los planes de estudio y cada curso puede tener diversas metodologías. Uno, como lo menciona acá, puede ser basado en casos hipotéticos o solamente puede ser algo netamente teórico. Entonces va a depender de cada logro de aprendizaje que se busca. Y la motivación es externa, ¿no? Por profesores, padres que se entiende para la pedagogía, pero para el pregrado se puede entender por la misma cultura o la misma competencia que pueda haber entre todos, ¿no? Y la idea es de evitar reprobar, mientras que la motivación en el aprendizaje de adultos está más orientado a resolver problemas. Y los estudiantes en la andragogía buscan tener una participación activa en la planificación y evaluación de su experiencia educativa, en este caso a través de el caso clínico real o el problema clínico real. Mientras que en la pedagogía el rol ya es más pasivo y todo es llevado a cabo por las autoridades, por los docentes y por quien dirija la actividad educativa. También mencionan los autores acerca de la investigación educativa, que tiene diversas debilidades como tal. Y esto pasa porque el ambiente del aprendizaje o los factores que van a afectar el aprendizaje van a ser muy diversos. Acá justo mencionan sobre la ecología claro, la ecología del aprendizaje, ¿no? Que diversos aspectos van a interactuar y contribuir al aprendizaje en mayor o menor medida, ya sea la experiencia previa del estudiante, el diseño curricular, cómo se enseña o método instruccional, con qué materiales se enseña, cómo se evalúa, cuál es el ambiente, en dónde se enseña, cuáles son las habilidades del docente, etcétera, etcétera. Y eso no va a permitir de que al momento de realizar los estudios se pueda sesgar perdón, em, em, se pueda ocultar alguna asignación, se pueda aleatorizar de buena manera porque puede haber algún sesgo por contaminación, ¿no? De que dos se separan a una promoción, por ejemplo, y se separan en dos grupos, cada uno con intervenciones distintas, pero como están en una misma cultura o un mismo ambiente, puede que el grupo intervención o el grupo control puedan contaminarse de cada uno, ¿no? Y que también faltan herramientas de evaluación validadas. En los estudio o en el resumen de los estudios mencionan, por ejemplo, preguntas de opción múltiple, pero no mencionan, por ejemplo, si es que esos exámenes de opción múltiple contaban con alguna validez, si eran confiables o tenían algunas características específicas para estos exámenes. Entonces, todo este conjunto de cosas van a hacer que probablemente la investigación educativa pueda tener muchos sesgos y no pueda ser, por decir así, la de mejor calidad posible. Y finalmente, ya para redondear esta idea, lo que mencionan los autores brevemente sobre los desenlaces en los pacientes, como ningún estudio lo midió directamente, argumentan de que puede haber potenciales beneficios por los cambios de comportamiento que están demostrados en las prácticas integradas o en el aprendizaje integrado. ¿Y esto por qué? Porque de por sí el mismo sistema va a entrenar a futuros profesionales de la salud y que al enseñarles las habilidades necesarias o las competencias o brindarles las competencias necesarias para que apliquen los principios de la medicina basada en evidencias dentro de su práctica clínica, indirectamente podría mejorar el servicio de salud. Y eso también no se puede medir directamente, em, porque sería un estudio súper largo, pero se asume que puede haber un beneficio indirecto sobre los desenlaces de salud en los pacientes, teniendo en cuenta cómo fue la formación del profesional de salud, ¿no? Y esta puede ser de manera formal o de manera no formal dentro de la escuela de medicina para insertarse finalmente en el sistema de salud. Entonces hemos visto básicamente las diferencias por temas de aprendizaje, por la investigación educativa y por los cambios a largo plazo que los autores mencionan. Y finalmente, dos aspectos de resumen que mencionan en el manuscrito es de que hay una mejoría en habilidades, actitudes, comportamientos, pero cuando
cuando ésta es integrada en la práctica clínica, porque al tener cursos teóricos o en aulas que no involucran un contacto con un paciente o con un problema clínico real, puede solamente convertirlo en aspectos de conocimientos y no brindarle algún cambio a los estudiantes. Y es importante incorporar la medicina basada en evidencia, la enseñanza de la MBE en la práctica clínica, pero eso necesitaría también mayores esfuerzos y mejor instrucción más allá de los cursos en aulas o teóricos como tal. Entonces, eso nada más como pequeño resumen y discusión del manuscrito. Sí, y nada, muchas gracias y estoy atento a los comentarios, preguntas o lo que fuere que tengan en consideración. Tal vez han leído otro artículo o algo por el estilo. Muchas gracias, Andrés. Vamos a dar unos momentos para que lleguen las preguntas. El artículo es bastante claro. Andrés lo ha explicado de una manera muy dinámica. Nos ha hecho una comparación y un resumen final. Al menos por el Zoom no tenemos preguntas. En Facebook el día de hoy tampoco tenemos preguntas. Por favor, sean libres de poder dejar sus preguntas. Al momento, al final de ambas discusiones, vamos a dar otro tiempo más para preguntas para generalizar todo. Así que, por favor, siéntanse libres de dejar cualquier discusión abierta. Bueno, Andrés, hay una pregunta aquí. La voy a compartir. Buenas Okay. noches con todos. Excelente ponencia. En pregrado, lastimosamente, hay universidades que forman a sus estudiantes en investigación. Lastimosamente hay universidades que forman a sus estudiantes en investigación y medicina basada en evidencia, alcanzando niveles aceptables de metodología en investigación. Sin embargo, eso no se ve reflejado en las publicaciones. ¿A qué cree que se debe esto? Asumo que es de que no se forman bien, pero por ambas partes. Lo disgregaría en dos partes. En primer lugar, de que el tema de publicaciones como tal no es un concepto de motivación para todos los estudiantes como tal, pero sí se puede motivar y promover la investigación en pregrado, que es algo importante y que todos deberían manejar. Em, la idea de esto es de que se pueda trasladar lo aprendido, que puede ser temas de metodología y temas de MBE a la práctica. Y las universidades fallan mucho en eso en mi opinión personal, nada más, por la carga académica que brindan y porque los métodos de enseñanza y sobre todo de evaluación no van conforme a lo que se buscaría en un futuro, ¿no? Y también falta bastante aplicabilidad de MBE en aspectos clínicos como tal. No sé si respondí tu pregunta o algo por el estilo. Sí, ha sido claro. Quizás agregar que este proceso de implementar la medicina basada en evidencias aún está iniciando en muchas universidades. Se están haciendo intentos de tratar de integrar la medicina basada en evidencias a la práctica, ¿no? A la enseñanza. Hay muchos intentos buenos. En algunas universidades esto se plantea como una práctica diaria. Sin embargo, en muchas otras se está entendiendo mal la medicina basada en evidencia, pidiéndole simplemente a sus alumnos que busquen los artículos más recientes sin enseñarles a realizar una crítica adecuada a los artículos que discuten. Simplemente los alumnos a veces se limitan a leer conclusiones más que a revisar el artículo en sí. Y sí, no es necesario, esto no necesariamente basar nuestra educación en la medicina basada en evidencias no se va a reflejar en producción científica. Sería muy ideal hacerlo, sin embargo, no debemos confundir conocer
medicina basada en evidencia, poder criticar la metodología de un artículo con tener ese apego a realizar investigación. Son temas distintos, cercanos, pero distintos. Gracias, Andrés. No hay más preguntas al momento. Sí hay algunas. Nada, Leo, más bien gracias por complementar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Acá Carlos menciona si es que se enseñara, como menciona en el artículo, de manera práctica, es probable que salgan resultados similares. Diría que se tendría que aplicar para poder evaluar, porque desde el contexto que pueden realizarse los estudios como se realizaron, o sea, los diversos estudios que menciona la revisión sistemática, como bien mencionaba sobre la ecología o el ambiente del aprendizaje, pues van a haber diversas variables a considerar, ¿no? Y por ejemplo, aspectos como la cultura de la educación son totalmente distintos en nuestro contexto que en otros países. ¿Y qué diferencias habría entre los de posgrado y pregrado que impidan aprender MBE de la misma forma? El tema con las diferencias radica en cómo se da la educación, bajo qué principios, ¿no? El posgrado, como mencionaba, era basado en un principio de andragogía, ¿no? En el que el estudiante es quien se hace responsable de su educación y la lidera de manera independiente. Y en el pregrado es algo más llevado o es algo más, claro, llevado sobre la currícula, sobre los logros de aprendizaje que cada estudiante debe lograr, ¿no? Para pasar de cada curso. Y eso muchas veces no hace de que se aplique la MBE y se insista en metodologías antiguas o tradicionales, que incluso en la misma educación médica se pueden aplicar, ¿no? Por ejemplo, vendría a ser un ejemplo de integrar algo basado en evidencia en la propia educación médica. Gracias. Gracias, Andrés. Hay ¿Vale? más preguntas. Comenzó a animarse la gente. Junior nos pregunta, buenas noches, ¿qué estrategias o reformas podrían aplicarse a la enseñanza en pregrado debido a que por más que los alumnos al iniciar el área clínica, bueno, así dice, el área clínica tengan una buena formación en medicina basada en evidencia, los preceptores y residentes no dan cabida a su aplicación, por ejemplo, las visitas médicas? Supongo que se refiere a esta enseñanza que viene dándose de transmisión de boca a boca, ¿no? A mí me dijeron que era así y así lo tengo que hacer. ¿Qué estrategias se podrían implementar de lo que nos dice este artículo para tratar de cambiar este pensamiento y dar una mayor abertura para la medicina basada en evidencia en nuestras prácticas clínicas? Claro. Como bien menciona Leo, eso de boca en boca o de que a mí me sirvió, pues es un problema en nuestra realidad, ¿no? Y como estudiantes en pregrado al menos, como lo mencionas, que podemos entrar con una buena formación en MBE, lamentablemente cambiar todo este paradigma de una sola vez puede ser muy difícil, pero intentar demostrar con evidencia a tus docentes poco a poco puede ser un inicio, ¿no? Y además que tú mismo lo puedas aplicar, ¿no? De manera independiente. Te pueden evaluar con alguna evidencia súper antigua, pero tú puedes ir inculcándote acerca de, por ejemplo, acerca de guías de práctica clínica o de la mejor evidencia disponible para resolver algún problema clínico que te encuentres en el área clínica, ¿no? No sé si alguien más quisiera complementar. Bueno, hay una última pregunta que es, gracias por la exposición, ¿cuál sería la mejor forma de, de que en pregrado, a ver, discúlpame, no se entiende bien la pregunta, ¿cuál sería la mejor forma de que pregrado en nuestra realidad pueda andragogía? O sea, que se puede ¿Cómo aplicar. aplicar la andragogía en el pregrado? ¿Es factible, es adecuado tratar de implementar esto o debemos seguir guiándonos en la metodología de la pedagogía, ¿no?
Ujú. De por sí las evaluaciones y los logros de aprendizaje van a basarse en aspectos pedagógicos como tal, pero fuera de ello, mientras uno puede ir estudiando o enseñándole a tus pares, puedes ir practicando principios de la andragogía, ¿no? Si te interesa mucho, digamos, una línea de investigación o alguna especialidad en específico, eh, fuera de ello o independientemente, tú misma o tú mismo ir aprendiendo bajo tu ritmo, planificando tu propio aprendizaje y definiendo qué es importante y qué no es importante para ti, ¿no? Pero igual cumpliendo con la misma carga académica que tiene la universidad. Muchas gracias, Andrés. Creo que has respondido a todas las preguntas y concordamos con esto. Hay una pregunta más, la última, para pasar a la siguiente discusión. Es muy buena ponencia. ¿Creen que el entrenamiento en generación de evidencia debería ser parte de las metas durante la práctica clínica, por ejemplo, en la formación de residentes? El tema ahí vendría a ser de que sí, o sea, o sea, todos los estudiantes deberían tener cierto grado de competencia para diversos aspectos, ¿no? Como mencionas, en generación de evidencias en salud. Pero sin embargo, a mi criterio personal consideraría de que el basal que todos deberían tener vendría a ser de aplicar los principios de la MBE en la práctica clínica y de eso ir pasando a algo más de generación de evidencias, ¿no? Debido a todo el contexto en el que estamos, en mi criterio personal diría de que primero de que todos tengamos como estudiantes de salud, residentes, etcétera, todos tengan un nivel basal o necesario de implementar o de aplicar la MB en la práctica clínica, ¿no? Y a partir de ahí saltará la parte de generación y síntesis de evidencia. Gracias. Gracias, Andrés. Gracias por la charla, gracias por responder las preguntas que se han dado tanto en Zoom como en Facebook. Y ahora vamos a pasar con Juan Ambrosio. Juan va a hablarnos un poco, vamos a tratar de discutir sobre el artículo número 8, que titula Medicina basada en evidencias, un comentario sobre críticas comunes. Juan, estamos contigo. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Fuerte y claro. Ok, entonces ahorita comienzo a compartir. ¿Se ve mi pantalla? Sí, ya está siendo visualizada. Ok, genial. Ya. Ok, entonces, sí, como lo comentaste, justo vamos a tocar este artículo, que es básicamente, disculpas. Bueno, Juan va a tener alrededor de 15 minutos para poder desarrollar un poco este artículo, darnos las ideas principales que ha encontrado y luego poder discutir con todos eh, este comentario, esta crítica que se está haciendo. Sí, sí, Eh, disculpas, los vecinos están haciendo mucho bulla, pero ahora sí. no te preocupes, es normal en toda esta pandemia tener la bulla de los vecinos. Adelante, Juan. Ok, ahora sí. Bueno, primero el artículo comienza a hablar un poquito acerca de lo que es EMB. Da una definición, ¿no? A diferencia de los demás artículos, aquí lo presenta como un proceso, ¿no? El cual comienza con encontrar, evaluar y utilizar de forma sistemática los resultados que pues en investigación se gestan. Esto con el fin de que influya, que se tome en cuenta al momento de las decisiones clínicas, al momento de tomar decisiones. No solamente en intervenciones, ¿no? Sino que ya, como hemos visto en anteriores artículos, en otros ámbitos más. Ahora, el autor establece, bueno, los autores establecen de que para aplicar la MB es necesario que pueda cumplirse 5 pasos, ¿ya? Lo usual es, primero, el primer paso es que las necesidades que estamos presentando
la necesidad de información se pueda volver una pregunta, la podamos transformar en una pregunta. Y obviamente que esta pregunta pueda ser respondida. El paso 2 sería el localizar la mejor evidencia con la cual se puede responder a esta pregunta. El paso número 3 sería la parte crítica, la parte donde uno va a juzgar si es que la evidencia es válida y qué tan importante es. En el cuarto paso se encontraría la parte que es integrar este juicio crítico, esta valoración que se hace con la experiencia, con la expertise clínica y con la valoración de los pacientes, la valoración que tienen los pacientes para aplicar todo esto en la práctica. Y al final también se encuentra el paso de la evaluación, ¿no? Como tal de lo que se está implementando. Ahora, los autores plantean de que para aplicar la MB hay 3 formas de aplicarlas. El primero es el modo haciendo, que básicamente es al menos realizar los primeros 4 pasos, ¿ya? Que serían pues, que serían básicamente estos 4 primeros pasos, ¿sí? Que es el de establecer la pregunta, localizar la información, valorar críticamente e integrarla a la práctica clínica. Y bueno, también obviamente puede incluir el quinto paso, pero mencionan que al menos los 4 pasos se deben de cumplir. La siguiente forma es el modo usando, que es básicamente que se limita mucho a las fuentes de evidencia. Quiere decir que aquí, por ejemplo, vamos a utilizar el primer paso, el segundo, el tercero no, porque ya nosotros vamos a limitarnos a utilizar lo que ya otras personas han evaluado en cuanto a la evidencia y solamente nos encargaríamos de integrarla. O sea, estableceríamos una pregunta, buscaríamos la información, de repente la podríamos encontrar, está resumida en alguna revisión, ¿no? O en una guía, simplemente nosotros la integraríamos en nuestra práctica y también podríamos obviamente evaluar el desempeño de lo que al final ocurre con la implementación de esta práctica. Y por último está el modo replicando, que es básicamente el poder seguir o tomar decisiones en función a personas o líderes respetados en cuanto a un tópico. Entonces ahí, por ejemplo, ya no se percibe tanto el paso 2 o el paso 3, sino que básicamente generamos una pregunta y luego integramos, ¿no? En función de lo que ya otras personas han dicho, han establecido, ¿no? Obviamente personas que puedan hacerse, digamos, de alguna manera mencionadas como aquellos que conocen más sobre el tópico, ¿no? Para poder integrar esa valoración y esa información recopilada a nuestra práctica clínica. Entonces, esas son las 3 formas que los autores establecen en las que uno puede aplicar la medicina basada en evidencias. Ahora, este es un artículo que básicamente, como dice el mismo título, habla de algunas críticas comunes. La metodología que tuvo una metodología más cualitativa. Se realizó obviamente una búsqueda sistemática a través de encuestas publicadas y registros electrónicos. Entonces, como que hay información de primera fuente de lo que los clínicos opinaron entre los años 94 y el 99. Es un artículo que ya tiene tiempo. Y por otro lado, también es que como parte del estudio se realizó un análisis de contenido, que es un método más cualitativo, para poder ver el tema de las clasificaciones de las críticas, para poder colocar las críticas como en tópicos, en clusters. Ok, y aparte obviamente se hizo una revisión en Medline, sin restricciones de idiomas, y bueno, también fue sistemática esta revisión. Ok, en cuanto a las limitaciones, los autores establecen que hay dos tipos de limitaciones. Las limitaciones que son generales de la práctica médica en general, ¿ya? Vale la redundancia, y las otras que son básicamente propias de la medicina basada en evidencia. Entonces hay que diferenciarlas un poco. Las primeras 3 críticas van a ser en general a la medicina, a la práctica clínica en general, y las otras 3 van a ser más directas de la medicina basada en evidencia. Entonces, dentro de las primeras 3, de las que se hace la crítica a la práctica clínica en general, está la falta de coherencia en la evidencia,
las dificultades en la aplicación de la evidencia en el cuidado individual de los pacientes y las barreras para la práctica de la medicina de alta calidad. Sí, eso por un lado. Y por el lado de la medicina basada en evidencia, está esta necesidad de desarrollar nuevas habilidades, el tiempo y recursos limitados y la escasez de pruebas de que la medicina basada en evidencias funciona. Estas son, digamos, las críticas que se identificaron, las limitaciones que se identificaron en esos artículos, en esa búsqueda sistemática. Entonces, lo vamos a desglosar un poquito más ahorita para que se tenga un poquito más en claro de qué trató cada crítica y cómo es que los autores respondieron a estas críticas y en realidad como que como que al final lo convierten todo esto en una situación más positiva para, hey, vengan y fórmense en medicina basada en evidencia porque nos va a servir muchísimo. Entonces, la primera, la falta de coherencia en la evidencia científica. La cuestión aquí es que se habla de que existe mucho vacío en el conocimiento, que hay muchas preguntas que no se han respondido y que hay mucha información que hasta ahorita no responde las preguntas que se establecen. Entonces, lo que los autores mencionan es que si bien es cierto, esto es correcto y estamos hablando desde los años del año 2000, ya para ese entonces se hablaba de que existía un crecimiento exponencial de la investigación clínica, ¿no? Y ahora mucho más, ¿no? Con esto de la pandemia que se le está colocando mucho énfasis en la investigación, ahora el crecimiento debe ser mucho mayor, ¿no? Además de los esfuerzos internacionales que existen, los cuales los autores planteaban de que esto, ha llegado a cierto punto, va a terminar por, digamos, cerrar todas esas brechas, esas lagunas del conocimiento. Por otro lado, los autores son conscientes de que hay cierto punto, ahí va a haber hasta cierto punto en donde esta brecha va a ser notoria en la práctica clínica, debido a que hay muchos resultados de estudios en los que de alguna manera son contradictorios con algunos estudios que los preceden, de alguna manera los resultados no son concluyentes o se encuentran nuevos resultados en los estudios que se puedan realizar. Entonces, lo que los autores mencionan es que de alguna manera la práctica clínica, hasta que se cierren estas brechas, deberá ser aplicada en medio de cierta zona gris, ¿no? En medio de cierta incertidumbre. Ahora, esto los autores lo mencionan de que más que un problema en realidad, esto da un mayor énfasis en la importancia de la formación de los clínicos. ¿Para qué? Para que los clínicos se puedan formar en, en métodos que puedan serles útiles para valorar de forma crítica la investigación. Entonces, si bien es cierto, hay lagunas del conocimiento, vamos a tener que manejarnos en cierta incertidumbre, pero esto nos lleva mucho más a hacer énfasis de que hay una necesidad de que aún con todo esto necesitamos tener una visión crítica de lo que leemos y lo que revisamos. Ahora, la segunda crítica que se le hace, o la segunda limitación a la práctica clínica en general, habla de dificultades para aplicar la evidencia al cuidado de los pacientes, un cuidado individual. Entonces, número uno, se habla de que, si bien es cierto, es bien difícil, es complicado extrapolar la evidencia a pacientes individuales. Hay métodos que se establecen, como en las revisiones sistemáticas, los análisis de subgrupos, que pueden ser de mucha utilidad para poder tener información más específica y poder atender las necesidades particulares de los participantes, de los pacientes. Por otro lado, también habla de que es importante de que la evidencia, en la evidencia se puede integrar con métodos y con métodos que puedan de repente responder a estas necesidades individuales, junto con la valoración de los participantes, que es muy importante y que es prácticamente uno de los pilares de la medicina basada en evidencias, que es también tener en cuenta la opinión y la valoración de los participantes. ¿Para qué? Para que esto permita una mejor atención a las necesidades individuales. Ojo que aquí un poquito está haciendo recordar lo de los primeros papers, lo que se mencionó, ¿no? Esto es de los pilares de la medicina basada en evidencia. Ahora, la tercera limitación crítica que se le hace a la práctica clínica en general son los obstáculos que hay para poder, para hacer una práctica de una medicina de alta calidad. Aquí pues habla de una realidad en la que creo que nadie es ajeno, que es este desfase que hay en la demanda de atención y los recursos disponibles, ¿no? Se sabe muchísimo de que existe un montón de atención o cada vez incrementa los casos de atención,
y los recursos en los que se dispone, ¿no?, como sistema de salud, como personal de atención, son limitados. Entonces, es algo que, por ejemplo, que, que tenemos que tener muy en claro, ¿no? Que vivimos en una realidad en la que hay que atender más pacientes cada vez y a veces con los mismos recursos, porque son limitados. Entonces, de acuerdo a eso es que muchos sistemas de salud, ¿no?, como los que mencionan los de Inglaterra, establecen ciertas prioridades, ¿no? Igual como aquí, ¿no?, que se han establecido prioridades, ¿no?, el INS, en cuanto y para racionar los servicios de salud. Entonces, pese a que esto, digamos, se atribuye a que pueda ser una crítica a la medicina basada en evidencia, los autores señalan de que estas, digamos, prioridades que se hacen, este establecimiento de prioridades, se estaba ya intentando enmarcar, se estaba intentando establecer mucho antes de que la medicina basada en evidencias esté como en un cierto apogeo. Entonces es importante señalar eso, de que no es que la medicina basada en evidencias haya incitado, haya generado una limitación de recursos, que es lo que también los autores lo señalan. Y por otro lado, es que al fin y al cabo, si los responsables políticos realmente estuviesen aplicando o seguirían los principios de la medicina basada en evidencia, en realidad no le tendrían mucha importancia al aspecto económico. Si bien es cierto, en las revisiones sí hay aspectos que se deben tener en cuenta sobre los puntos económicos, pero no es la prioridad de la medicina basada en evidencias que se vele por aspectos económicos, sino que al final lo que se está velando es ver por la eficacia de la intervención, que sea mejor probada, que tenga mayor respaldo de la evidencia de calidad, eliminando simplemente aquellas intervenciones que se hayan demostrado que en realidad son perjudiciales o que son ineficaces. Entonces, ese es el principio que mandan. Si una intervención es mejor que otra, se va a utilizar la intervención que tiene mayor evidencia de efectividad y se va a desfasar, no se va a utilizar, se llega hasta eliminar la que no demuestra efectividad o la que en realidad está demostrando efectos perjudiciales, independientemente del aspecto económico, pero que también es importante tenerlo en cuenta al momento de implementar cualquier medida que se pueda tener. Ahora, estas son son, digamos, las limitaciones más particulares de la medicina basada en evidencias, que es básicamente la necesidad de desarrollar nuevas habilidades. Esto es claro, ¿no? Que todo aquel que esté interesado en desarrollar la medicina basada en evidencias tiene que adquirir habilidades. Habilidades como búsqueda de literatura y una evaluación crítica. Sí, y esto pues los autores mencionan de que se puede adquirir en cualquier etapa de formación, ¿sí? Y que en algunos casos se podría hasta, digamos, como que establecer su aprendizaje en secuencias para evitar la sobrecarga digamos, de las personas que estén aprendiendo. También se hace la crítica en tema de tiempo y recursos, ¿no? Porque dicen, no, el clínico ocupado no tiene tiempo, ¿no?, para revisar. El clínico ocupado no tiene los recursos para poder hacer la revisión, para poder buscar información. Pero en realidad, pues, la medicina basada en evidencias ha desarrollado, pues, métodos, ¿no?, que sirven para aligerar el tema del tiempo, ¿no?, como las revisiones sistemáticas Cochrane, la, la producción de revistas que son así, ¿no?, revistas basadas en evidencia, ¿no?, que plantean resúmenes de estudios, ¿no?, los cuales se filtran por calidad y relevancia a secciones de la mejor evidencia que también están en algunas revistas, que pueden ayudar bastante a los clínicos que no tienen tiempo, no tienen suficiente tiempo para estar revisando constantemente la evidencia. Entonces es algo también, pues, el tema del incremento del acceso a la información, que es en realidad como que una ventaja frente a esta limitación, y que pues al final también los doctores proponen de que, si bien es cierto, no contamos con todo el tiempo, el clínico ocupado no cuenta con todo el tiempo del mundo, puede limitar, hacerse una pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la intervención o cuál de repente sería lo que ayudará, lo que va a ayudar más a mi paciente, lo que va a poder responderse de una forma más fácil, que sea interesante y que además pueda servir a otros participantes, otros pacientes? Y por último está esta cuestión de las pruebas las pruebas o sea, la escasez de pruebas que pueda tener la medicina basada en evidencias, de que realmente sí funcionan. Entonces, en este punto es importante señalar que, si bien es cierto, no se disponen de ensayos clínicos como tales, ya por algunas dificultades como el tamaño de muestra, el cegamiento, aspectos éticos,
sí se ha documentado sistemáticamente que los participantes que reciben terapias que tienen una eficacia probada tienen mucho mejores resultados de aquellos que no las reciben. Y por otro lado, esto de alguna manera cambia la duda de los participantes, de los clínicos, ya no en si es que en realidad la medicina basada en evidencia dispone de pruebas de que funciona, sino más bien genera la duda de, ok, ¿y cómo la enseñamos? ¿No? El artículo anterior habla bastante de aspectos de pregrado y posgrado, ¿no? En este caso, aquí se centra a mencionar un punto importante, ¿no? De que es, por ejemplo, de que con ensayos aleatorios lo que han hecho, han podido ver de que los métodos académicos tradicionales no son los que funcionan mucho. Por ejemplo, como esas conferencias grandotas, ¿no? Donde todo el mundo está allí y de repente muy pocas personas pueden participar. Sino que en realidad lo que más va a ser útil para enseñar la medicina basada en evidencia y cómo aplicarla son sesiones educativas individuales con expertos, que en realidad es algo que lo que intentamos hacer aquí. Y bueno, al final tenemos esto de las percepciones erróneas. En las percepciones erróneas son algunas, digamos, críticas que se le hace a la medicina basada en evidencia, pero que en realidad son, digamos, como que críticas que se les pueden hacer cuando uno no entiende realmente bien qué es lo que es medicina basada en evidencia, ¿no? En primer punto está como que la medicina basada en evidencias denigra la experiencia clínica. Y ya sabemos que por los pasos establecidos en este artículo y por lo que ya hemos venido hablando desde los primeros artículos, en realidad no es que denigre la experiencia clínica, simplemente que le da un soporte en función a la evidencia y que al final el clínico, con su experiencia en el área clínica, debe tomar decisiones basado en la mejor evidencia disponible, no ignorando tampoco su experiencia, ¿no? Por otro lado, la otra percepción errónea es que la medicina basada en evidencias ignora las preferencias y los valores de los pacientes. Ya lo he mencionado de que en realidad eso no es así, sino que en realidad, aparte de integrar la mejor evidencia disponible, también intenta integrar las valoraciones de los participantes. Por otro lado, eso del que promueve el enfoque de libro de cocina, ya se mencionó anteriormente en otras ponencias, ya saben que no es así, sino que en realidad se trata de dar simplemente la evidencia para que las personas tomen decisiones, no para que sigan un montón de pasos protocolizados y no se salgan de ello. Ya obviamente no es simplemente una herramienta de reducción de costes. Muchas veces el consultar la mejor evidencia puede llevar a una reducción de costes, pero no es que su objetivo principal sea esta reducción. Concepto Torre de Marfil. Esto básicamente apunta de que la medicina basada en evidencias no es es como algo muy utópico, no es algo que se pueda, no es algo que se pueda, digamos, implementar tan fácilmente. Pero ya, como lo hemos visto, en realidad sí se puede implementar, se puede poner en la práctica y se puede hacer hasta entrenamientos. Y por otro lado, de que limita la investigación clínica. Entonces, algo que de repente va un poquito a la pregunta que hicieron, creo, el anterior artículo, es que en realidad pues, el principal enfoque de la medicina basada en evidencia es la práctica para la atención a los pacientes. No es tanto la investigación, según lo que mencionan estos autores. En realidad es muy curioso porque, o sea, es cierto, ¿no? Si bien es cierto, te ayuda a tener una visión muy crítica de cómo hacer, de qué forma, ¿no? Implementar la evidencia, pero al final eso es orientado a la práctica. Está orientado a que uno pueda dar la mejor atención al paciente. Entonces es algo que también está un poco, digamos, es una percepción errónea, ¿no? Y ahora ya se entiende por qué es que estas percepciones se les denomina así, erróneas. Y bueno, eso sería todo por... bueno, las conclusiones. Los esfuerzos se deben ir a mejorar el acceso a los profesionales sanitarios. O sea, quiere decir de que la evidencia debe estar direccionada a esos profesionales que están que son los que brindan la atención, que se desarrollen mejores métodos para describir la evidencia a los pacientes. Esto con el fin de facilitar la toma de decisiones compartida. Ojo, con el participante, otra vez enfocando eso. Y estudios para probar si la medicina basada en evidencias afectan los procesos de atención y a los resultados de los pacientes, que también es algo importante. La verdad es que como este artículo también es del año 2000, puede que ya se hayan hecho estudios al respecto y que se hayan respondido, pero es una de las limitantes, ¿no? de este artículo. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Juan. Ha sido muy claro lo que nos has explicado. Voy a dar algunos minutos para que
los participantes puedan hacer sus preguntas, sea por Facebook Live o por Zoom. En Zoom pueden activar también sus micrófonos para poder hacer las preguntas. Por el momento no tenemos preguntas en Facebook. Es bueno lo que nos recalcas, ya que en este artículo menciona mucho de lo que se explicó en el primer artículo que hemos discutido. La medicina basada en evidencias trata de sustentar nuestro accionar como médicos, como clínicos, y también poder tener conocimientos, sea también como pacientes. Muchas de las prácticas que por la experiencia, muchos de los médicos mayores han tenido conocimiento simple por práctica, se ha visto reforzada y ahora es comprobada por los estudios. Sin embargo, también hay otras prácticas que se han tenido que erradicar porque se ha comprobado de que no son beneficiosas para el paciente. Es la manera en que un médico debe tener la mente abierta para poder discernir y captar la evidencia de que los procedimientos que está haciendo son buenos o son malos para el paciente. Cuando vemos que no hay un consenso, alguna evidencia dice que sí, otra dice que no, hay que evaluar la calidad de la misma y también consultar con nuestro paciente cuál cree y llegar a un acuerdo para saber cuál es el mejor tratamiento que le podemos dar al paciente. La medicina basada en evidencia no se trata solo de leer artículos, no se trata solo de la experiencia del médico, ni tampoco se trata solo del paciente. Se trata de englobar estos tres pilares para mejorar la salud. ¿Alguna pregunta dentro de los participantes? Aún en Facebook Live no tenemos preguntas. Dentro de el Zoom tampoco tenemos preguntas. Creo que podríamos llegar a algunas conclusiones respecto a la enseñanza de la medicina basada en evidencias. Como les dije en un inicio, hay muchos intentos por tratar de enseñar la medicina basada en evidencias y también vemos que hay muchos profesionales que no creen en esta y tratan de contradecirla, ¿no? Tratan de desmerecer la evidencia más actual basándose solo en su práctica, en su experiencia. Sin embargo, debemos estar abiertos a los nuevos conocimientos y a la nueva evidencia. ¿Alguien Sí, a más mí, que por quiera aportar ejemplo, alguna? sí, yo quería comentar algo respecto a los artículos que en realidad me llamó mucho la atención, que es un artículo que, por ejemplo, intenta, a mi parecer, ¿no? Que intenta de alguna manera convencer, ¿no? A aquellas personas que de alguna manera no la han practicado aún o que tienen dudas al respecto. Es como que trata de poner un poco en manifiesto esas dudas que de repente en algún momento a nosotros de repente también que creemos, ¿no? O que hemos visto que esto funciona, a otras personas que de repente no lo comparten, de repente no les parece, de repente han dicho alguno de estas cuestiones, ¿no? De repente no, es que yo no tengo el tiempo suficiente, o no, es como que al final me va a robotizar, o no valora mi experiencia como clínico. Y son cuestiones que yo creo que de alguna manera este artículo, al margen de repasar conceptos que hemos visto desde los primeros artículos, nos sirven un poquito como para centrarnos y también ponernos en el lugar de aquellas personas que de alguna manera por su formación, por su práctica previa, también por su, digamos, un poquito la formación previa que ha tenido, de repente tienen como esa reacción, un poco un rechazo, ¿no? Esto. Y nos pueden servir de alguna manera para tener como ciertas respuestas, ¿no? Si bien es cierto, este artículo es del 2000 y en cada puntito, por ejemplo, que les mencionaba sobre formación, tienen citas sobre páginas, recursos, que si algunos ya lo revisaron,
fácil y de repente ya sí lo saben, pero de repente algunos que no han revisado el artículo todavía o no les ha alcanzado el tiempo, pueden fijarse de que en cada cosita, en cada punto que hace las limitaciones, ellos brindan recursos, ¿no? De las páginas webs, por ejemplo, ¿no? Donde pueden consultar la mejor evidencia disponible, etcétera. Eso, por ejemplo, también lo pueden consultar. Si alguna, entiendo de que debe haber un artículo muy semejante, debe haber una revisión más actualizada, que también debe brindar esta información, pero es muy importante tenerlo en cuenta porque al final creo yo que tampoco no, la idea es como, oye, ya yo practico la medicina basada en evidencia y esta persona no lo practica, pues está bien, ¿no? Ya no le voy a decir nada. Yo creo que de alguna manera siempre es importante compartir en un diálogo, digamos, ¿no? Y las cuestiones, ¿no? Porque ayuda de cierta manera, ¿no? Hay cosas que un clínico a veces no sabe qué hacer y la evidencia te puede dar ciertas luces, ¿no? Y de esa manera, digamos, como entrar a este mundo. Muchas gracias, Juan. De esta manera hemos terminado con la discusión. En este último artículo no han habido más preguntas. En realidad este artículo ha sido mucho más directo. Como tú lo has dicho, ha tratado de convencernos de que la medicina basada en evidencia nos marca un mejor camino para mejorar la salud del paciente. No habiendo más preguntas, quisiera saber si alguno de los médicos que se encuentra dentro de esta reunión tienen algún comentario adicional que podamos recoger de estos dos artículos. Hola, ¿qué tal? Por aquí Álvaro. Gracias, Álvaro. Adelante. Genial, sí, esos artículos realmente son bastante interesantes. No nos dejemos engañar por su, entre comillas, antigüedad. Están bastante vigentes aún, ¿no? Comenzando por el último que aclara varios conceptos errados que siempre escuchamos, ¿no? Siempre por ahí escuchamos, como se ha mencionado, que la medicina basada en evidencias es guiarse de una guía de práctica clínica y seguirla como un libro de receta, ¿no? Y eso lo vemos que la gente lo repite y lo repite y lo repite. Y en un momento nos preguntamos, ¿no? ¿De dónde has sacado esto? Porque si alguien se mete a los pasos de hacer medicina basada en evidencias, a la lógica que hay detrás de todo esto, pues te das cuenta que es todo menos un libro de recetas, ¿no? Es una individualización razonada de lo que deberíamos hacer para darle el máximo beneficio a cada paciente, ¿no? Entonces, no es algo nuevo este tipo de críticas, es algo realmente que ya va acompañando durante varios años a este tema y que no hace mucho bien porque sí, hay limitaciones reales, sí hay problemas metodológicos reales sobre los cuales deberíamos discutir, ¿no? Sobre los cuales deberíamos estar como que teniendo discusiones técnicas, ¿no? En vez de jalar alguna falacia súper repetida que no tiene nada que ver con la filosofía ni el término de medicina basada en evidencias y seguir insistiendo en eso, ¿no? Entonces, ya, vayamos un poquito más allá, ¿no? Este paper nos ayuda bastante a eso, ¿no? A decir, ya, miren, hay varias misconceptions que están por ahí rondando, ya, ok, superémoslas y vayamos a afrontar los problemas reales de la medicina basada en evidencias. Como uno de ellos es el que se ha tocado en el primer paper, ¿no? El de cómo enseñarlo, ¿no? Esto de dar clases en el pregrado puede que no sea del todo efectivo si no se complementa con prácticas clínicas y en el posgrado, no sé, dar maestrías, clases teóricas, clases virtuales ahora, podría no ser tan efectivo igual si no se complementa con la práctica clínica, ¿no? Con que los mismos clínicos, los mismos profesionales puedan decir, esta es la pregunta que me está carcomiendo el cerebro el día de hoy, ¿no? Porque tuve un paciente con eso y no sé, ¿no? Y usar eso para poder realizar todos los pasos de la medicina basada en evidencias, con algunos que atajos si es que no tenemos mucho tiempo, ¿no? Entonces, hay un problema, ¿no? Hay un problema que ya también han abordado en las preguntas en la primera parte, porque ¿cómo lograr eso en un ambiente en el cual muy pocos son los que practican este tipo de medicina basada en evidencias?
la mayoría todavía estamos en este sistema de monkey see, monkey do, ¿no? El mono ve y el mono hace, ¿no? Ves lo que hacen los mayores y lo repites, ¿no? Y esto es algo que haces como alumno, que haces como residente, incluso que haces como especialista, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr eso? Esta es una revolución pendiente, ¿no? Que va a tener que comenzar por tener algunos referentes, ¿no? Tener personas claves que lo vayan haciendo, que sí, ya lo hay en varios lugares, y poco a poco hacer que esto pueda crear una especie de cadena, de red, que se pueda, que pueda ir pasando, ¿no? Dentro de un hospital, o entre hospitales, o dentro de sociedades científicas, de sociedades especialistas. Ya hay que ir pensando en eso poco a poco. Por ahí solo quería resaltar que Lu dejó un comentario en el cual estaba preguntando si a nivel de SPEFAM o a nivel de CONAREME, que son los encargados de tener una lista de competencias que todo alumno de medicina o residente deba tener, se podría impulsar para que las habilidades que se deban tener para MB sean impartidas. Esa es una muy buena pregunta, porque las competencias mínimas tanto para médicos generales como para especialistas, y hay como que listas ya de competencias diseñadas y estandarizadas internacionalmente, ¿no? Como las de Turing y otras más que no recuerdo, ¿no? Entonces, todas estas tienen como un pilar en cuanto a educación de los médicos generales y especialistas, tienen como un pilar a la medicina basada en evidencias, ¿no? Y te dicen cómo hacerla y todo, ¿no? Entonces, estas son las que sí han adoptado hasta cierto grado CONAREME, tanto CONAREME como SPEFAM, pero al momento de implementarlas, ¿qué es lo que hacen? Dicen, aquí dice medicina basada en evidencias, ¿no? Y luego dicen, ahí yo leo que esto es solamente búsqueda. Y mandan unos cuantos cursos de búsqueda y se quedan ahí, ¿no? O yo leo que esto es que hagan su tesis. Y mandan un par de cursos para los residentes para que hagan una tesis de una manera desastrosa y ya se queda ahí, ¿no? Entonces, tal vez esas cuestiones ya están más o menos, digamos, normadas internacionalmente y bueno, mal que bien universidades y asociaciones como ASPEFAM, CONAREME han tenido que decir, bueno, ya pues, ¿no? Así, lo aceptamos, pero todavía no hay cómo traducirlo, ¿no? Entonces, genial también porque es algo que nos toca, ¿no? A nosotros, a los que estamos aquí, poder diseñar, poder planear, poder capacitarnos y poder poco a poco empujar esto, ¿no? Porque ya estamos viendo que si no somos nosotros, pues podemos quedarnos sentados otros 20 años sin ver mucho cambio aquí, ¿no? Ese también el corazón de esta red y el corazón de estas reuniones. Sorry por la longitud del comentario. Gracias, Álvaro. Hemos visto el día de hoy que la medicina basada en evidencias es muy difícil de implementar, al menos aquí en nuestra realidad. Vemos que quizás las grandes eminencias tratan de basarse en su experiencia más que en la evidencia, sin darle cabida a esta, ¿no? Y bueno, vemos que en este segundo artículo, que la medicina basada en evidencia no trata de dejar de lado la experiencia, sino darle un soporte en cosas fehacientes, en estudios que se hayan hecho para poder aplicarla y tener una mejor seguridad al aplicar esta experiencia. De esta manera nosotros hemos terminado la discusión de hoy. Por ahora no tenemos más preguntas. Invitarlos a seguir participando de estas discusiones que realizamos todos los miércoles. Aún hay una quinta discusión que es el día 3 de febrero. Vamos a tener el día 3 de febrero a Kevin García, donde vamos a discutir el artículo sobre percepción del médico general sobre la ruta de la medicina basada en evidencias. Y también vamos a tener a Gandhi Dolores, que nos va a hablar un poco del artículo que titula Guías basadas en evidencia o líneas mentales construidas colectivamente. Entonces, los invitamos a seguir participando, a unirse a los grupos de Telegram, de WhatsApp,
que tenemos en la red. Pueden seguirnos por Facebook, ahí van a encontrar los links para unirse y estar más al pendiente de las discusiones que se generan en estos grupos. Hemos visto que poco a poco ha ido mejorando esta dinámica en la que los participantes sueltan algunas ideas, sueltan algunos comentarios o algunos artículos y se comienza a generar esta discusión que tanto buscamos. Les repito, pueden seguirnos en cualquiera de las redes sociales y están libres de unirse a estos grupos. Nos vemos la siguiente semana a la misma hora, igual por Facebook Live y también por Zoom. Buenas noches.